15 de octubre 2015, en el Museo Claudio Barrao León, en Chillán, Javier Parragués se presenta con música de Luis de Narváez, Gaspar Sanz y Silvius Leopold Weiss. Conocí a Javier en la ciudad de Castro el 2016 y fue mi primer profesor de guitarra clásica. Hoy día tengo el agrado de tenerlo en el podcast Pulsaciones, conversando un rato conmigo. ¿Cómo estás, Javier? Hola Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde el encierro cuarenténico en Chiloé, en mi casa. ¿Cómo te ha tratado a ti la pandemia? Bueno, es una paradoja porque pese a lo terrible que es la cantidad de personas angustiadas que están en este momento por razones laborales, por razones de salud, etcétera, yo en realidad estoy aquí encerrado, digo, pero es una forma de decir, yo vivo en el campo, por lo tanto yo tengo el privilegio de poder salir a la naturaleza, caminar, recorrer. Yo estoy en la casa desde el 13 de marzo y no me he movido de acá. Mi pareja sale cada 10 días a comprar para proveernos de comida y otros pertrechos, pero yo estoy muy bien acá. Tengo la suerte de poder pasar estos tiempos complicados en un lugar bastante privilegiado y además, bueno, he podido seguir trabajando con teleclases, por lo tanto también mi situación laboral en términos económicos al menos no ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado la logística del trabajo, también echo de menos estar presencialmente con mis alumnos, especialmente los ensayos de cosas masivas como la orquesta o el coro, pero he podido hacer mis clases de guitarra por Zoom o por otras plataformas. Los chicos de teoría también envío de materiales a través de internet. Así que, claro, es una situación distinta, pero no me ha perjudicado mayormente. Sí, yo a ti, como dije, te conocí en el 2016 a través de uno de los afiches que habían pegados por la ciudad de Castro. Creo que el que estaba al lado de la Galería Cristal, que era en ese entonces donde estaba tu oficina. La tienda que ¿Cierto? vendía CDs, ahí yo pegaba a Sí, veces avisos de las clases particulares que hacía de guitarra. sí, a eso iba, que antes tú hacías clases, o sea, en ese entonces hacías clases particulares, antes también hiciste clases en el Centro Cultural de Castro, Claro, claro. Que en realidad y eso eran ahora, las clases particulares, porque el centro cultural ofrecía el espacio y te ayudaba a veces con la promoción, ah, pero en el fondo cada profesor o monitor de la actividad que sea en el centro cultural era dueño de su trabajo y de su tiempo, eran como clases particulares. Ahí yo empecé el año 2004. Sí. Después arrendé una oficina y también estuve haciendo clases en otro lado. Esos fueron los cuando, primeros tiempos. cuando creció la pyme, en el fondo. Claro, así es. Y ahora estás, la última vez que te fui a visitar el año pasado, estás haciendo clases en la Academia de las al Sur. Sí, en la academia que es de la Corporación Municipal de Castro. Ahí llevo 2 años y un poquito más, eh, haciendo la cátedra de guitarra clásica, pero en realidad eso fue después. Yo estaba un año antes de entrar a guitarra ahí en la academia haciendo coro. Cuando trabajaba con coros escolares, eso es una de mis otras actividades que yo realizo por formación, por estudios. Yo estudié también dirección coral y empecé a trabajar con un coro de niños, de estudiantes, de escolares ahí, y al año siguiente empecé con la guitarra. Y bueno, ya después heredé lo que era lo que es la Orquesta Sinfónica Juvenil y también aporto ahí con la batuta de la Orquesta Sinfónica Juvenil. ¿Mm? Pero claro, la mayor cantidad de horas que yo hago ahí en la academia son de guitarra clásica. ¿Mm? Sí. Y te iba a preguntar, creo que en todo este tiempo que nos conocemos jamás te pregunté cuándo empezaste a tocar guitarra. Yo empecé a tocar guitarra
eh, coincidió casi con con lo mismo de la primera vez que vi y sostuve en mis manos una guitarra. Fue mi primera clase de guitarra. Yo antes nunca había estado en contacto directo con una guitarra. La había visto en la tele, en dibujos, o muy lejos en una pared en la casa de algún amigo o algún familiar, pero yo nunca tuve una guitarra en mis manos hasta mi primera clase, que fue en 1984. Yo tenía 13 años. Eh, y fue básicamente porque semanas anterior mi papá me regaló una guitarra. Y como me regaló una guitarra, también me averiguó dónde estudiar guitarra. Y me acuerdo que a los 13 años entré a estudiar a una escuela de música que había muy cerca de mi casa, en Santiago, en la comuna Providencia, que se llamaba Instituto de Arte Santa Elvira. Y ahí empecé el año 84, en marzo, me matriculé y llegué con mi guitarra sin saber cómo usarla, y conocí a mi primer profesor, que actualmente hace clases, entiendo, en la universidad, en el pedagógico, en la metropolitana, que es Héctor Sepúlveda. ¿Mm? Héctor Iván Sepúlveda, él era alumno recién egresado de la Facultad de Artes de Luis López, que posteriormente sería mi profesor, digamos. Con Héctor en el Instituto Santa Elvira, y él en el segundo semestre me preparó para dar un examen de admisión para la Facultad de Arte de la Chile, para que estudiara con su maestro, que era Luis López. Y al año siguiente, o sea, el año 1985, entré al conservatorio, a la facultad, a estudiar guitarra con Luis López. Allí ya tenía 14, digamos. Pero empecé a los 13, como te digo, con Héctor en un instituto particular. ¿Y cómo fue esa etapa con Luis López? Bueno, fue una etapa enriquecedora enormemente, porque yo no sabía quién era Luis López. Yo sabía que era el profesor de mi profesor, pero ya a los 14 años uno ya tiene criterios, uno ya puede investigar por su cuenta, y averigué que Luis López además tenía un currículum bastante interesante. Fue uno de los pioneros de la guitarra clásica, con las técnicas que conocemos más ahora. Se había capacitado afuera, tenía los conocimientos, bueno, había estudiado con la profesora Liliana, pero también tenía conocimientos de mano directa de Emilio Pujol en Italia, había estado en Moscú, había pasado por varios lugares, conocía mucho la música antigua, tocaba la laúd. Entonces era una persona fascinante de conocer. Y en la clase misma ocurrió algo bien interesante, porque yo era un chico que estaba con sed de aprender no solo guitarra, sino música y cultura musical, historia de la música, y Luis López tenía la particularidad de que era una persona muy culta, no solo de música, de filosofía, poesía. Entonces las clases, que eran individuales, pero con más gente alrededor, a la antigua, no sé cómo será ahora en la facultad, pero los alumnos iban llegando y se iban poniendo en sillas atrás, y pasaba uno delante y tenía unos 40, 45 minutos con el profesor, y después se sentaba en una silla de espectador al próximo compañero que le tocaba la clase. Y, y mis clases eran muy largas, porque justamente, aparte de la enseñanza de la guitarra, era mucha conversación. ¿Sí? Había contingencia política, yo tenía también mi posición, conversábamos bastante. Y como maestro de guitarra, bueno, él me enseñó eh, prácticamente todo. Héctor me enseñó a mover los dedos, las bases de la técnica, pero con Luis López se metió mucho conmigo en el aspecto de la interpretación. Todo lo que es cómo aplicar la técnica para la interpretación que uno quiere, darle un sentido a la interpretación, y cómo buscar los recursos, ya sea desde movimiento de dedo, hasta cómo se cortan las uñas, hasta las dinámicas, los fraseos, las articulaciones. Eso lo trabajamos mucho con mi profesor, que era una persona que tenía un campo muy grande en ese aspecto. Había hecho mucha música de cámara, había trabajado con otros músicos, había estrenado montones de conciertos de guitarra que en los años 60, con la Sinfónica. Entonces era un tipo que tenía mucho conocimiento de lo que es la interpretación. Y fue una experiencia que, por supuesto que me marcó, porque imposible que no, porque además de Héctor, que fue un año al principio, pero toda la otra etapa mi etapa de estudiante fue con él. Yo nunca conocí la mano de otro profesor en guitarra. Te fijas, él fue mi único profesor. Yo no tuve la suerte tampoco de contactarme ni interactuar con otros profesores.
Después de viejo, sí, un poco más, pero en mi etapa universitaria de estudiante yo conocí la mano de Luis López, de Jimena Matamoros cuando la reemplazaba mi profesor, que era alumna de los últimos años, y nada más. Entonces, tampoco tengo mucho cómo comparar mi etapa de estudiante con otros maestros, pero por supuesto que me marcó, y la relación que se hizo ahí no solo fue de profesor-discípulo, sino también una relación afectiva, emocional, muy interesante. Yo siento que él me quería mucho, ¿ah? Y era muy barrero conmigo, me tenía muy buena, me iba muy bien, me evaluaba muy bien en los exámenes, y él me tenía como aguachado, ¿te fijas? Y en eso fue un poco complicado para mí, eso, de que se le notaba mucho que tenía favoritismo por mí en relación a otros compañeros de mi generación. ¿Sí? Y eso no, me trajo experiencias no muy agradables, porque eso no le caía bien a mis otros compañeros. Eso fue el aspecto como un poco complicado de mi etapa de estudiante. ¿Sí? Esto de ser como, en ese momento, una especie de protegido del maestro, eso, una cosa que quizás yo le puedo criticar a Luis López, pero es una cosa absolutamente extramusical, no así pedagógica, ¿no? Pero una cosa que no tiene que ver necesariamente con la enseñanza de la música y la guitarra, sino era su estilo, ¿sí? Como muy a la antigua, que yo entiendo que no es bueno, ¿ah? Pero en cuanto a cosas musicales propiamente tal y de técnica, por supuesto que se lo debo prácticamente todo a mi maestro, que fue don Luis López. Cuando, cuando fui a Castro el año pasado, y me acuerdo que intentamos tocar a dúo y básicamente no resultó porque tengo mala cueva. Me lesioné 2 veces seguidas. O sea, no me lesioné, pero tuve 2 percances con el brazo derecho. Pero una de las cosas que me gustaban de tus clases y que me llamó la atención cuando intentamos tocar a dúo es, digamos, tu amor por la música antigua. Eso también es de la época, de tu época de estudiante, se dio después. A ver, mi gusto y mi pasión por la música antigua, vale decir, Renacimiento y Barroco, principalmente Barroco, ¿eh? El Renacimiento, por supuesto, pero yo escuché mucha música barroco de niño, antes de entrar a estudiar guitarra, ¿no? Eh, yo tengo no es una teoría, sino una postura eh, con respecto a la música barroca, y por eso soy tan fan de la música barroca. Yo creo que en la música barroca, en esencia, está todo lo que hasta ahora escucha uno en la radio. O sea, en el barroco se dio un punto donde convergieron, al menos en la música occidental europea, todas las posibilidades de ritmos, esta fusión entre lo que era recogido de lo vernáculo, de lo tradicional de los pueblos, con lo académico, el equilibrio entre lo que es contrapunto, lo que es armonía, y la rítmica, se da en el barroco. Todo lo que vino después, claro, fue una evolución absolutamente, no podemos negar lo que hace Mozart y por supuesto lo que hace Beethoven, que es genial, no sé, usar la armonía como recurso expresivo, buscar el uso de la disonancia, esta estética romántica de lo impredecible. Pero lo que yo admiro del barroco es justamente que todas las grandes maravillas que nos hacen abrir el alma a una experiencia estética conmovedora se hacen con una cancha muy marcada, ¿ah? Una giga es una giga, la suite es así, la fuga se trabaja así, pero dentro de esa casa, de esa cancha muy marcada, eh, se apela a la inspiración y a la emoción del compositor y de ahí poder sacar algo. Yo valoro mucho eso, ¿no? Porque aparentemente hay una restricción muy grande de las libertades creativas. ¿Por qué? Porque son patrones que hay que cumplir. La ruptura de los patrones viene después, y después en el siglo XX, ¿para qué decirlo? Pero hacer música hermosa con los elementos establecidos y romper un poco la cancha con innovaciones pecaminosas, como Bach,
por ejemplo, que de repente hace acordes con séptimas, incluso con novena, como notas de paso, que sorprenden. Esas transgresiones tienen mucho más valor cuando aparecen como una necesidad expresiva y no tanto como un efecto. Y bueno, y eso me cautivó a mí de la música barroca. Y como la guitarra es mi instrumento de expresión, por supuesto que una parte grande de mi repertorio guitarrístico yo la tomo de ahí. La mayoría son transcripciones del laúd o de la vihuela o adaptaciones de piezas, y me gusta mucho y lo encuentro muy difícil. Yo creo que para mí, esto es muy personal, la música más difícil de interpretar para mí es el barroco, sobre todo el barroco tardío, obras de Weiss, de Bach, transcripciones de Händel, porque todo puede ser. Apela el barroco a la intuición del intérprete más de lo que se cree. ¿Hasta dónde dejar durar ese bajo? ¿Hasta dónde cortarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no predicarlo así tal cual más allá? ¿Por qué no transformarlo? ¿Por qué no repetir adornado? ¿Cómo adorno la melodía? ¿Le hago trinos? ¿Los hago así? Hay cierta libertad, pero dentro de un esquema y de una forma que te da coherencia. Y eso a mí me llama la atención y la trato de día a día, cuando estudio música barroca, trato de buscar una segunda, una tercera, una cuarta versión. Yo nunca toco igual una pieza. Si me haces tocar Tárrega, por ejemplo, lo voy a tocar más o menos parecido. Si me haces tocar Villalobos en un concierto y el concierto de la otra semana lo voy a tocar más o menos parecido. Pero una pieza barroca de Bach no va a sonar igual un día para otro, porque ahí es donde yo me explayo. ¿Te fijas? Eso me pasa con la música barroca que no me pasa con otras. ¿Y tú en general eres bueno para andar haciendo transcripciones propias no sé, de instrumentos de teclado para la guitarra, de laúd para la guitarra? Me gusta hacerlo, no sé si los resultados sean óptimos o a lo mejor lo pueden juzgar otros intérpretes o un musicólogo o un estudioso de eso. Yo a estas alturas he hecho muy pocas transcripciones. Yo hice muchas transcripciones de música para clavecín, por ejemplo, de Rameau, de Händel, de Scarlatti para la guitarra, incluso de Bach, obras que no eran para laúd. Y fue un trabajo bien enriquecedor porque me sirvió mucho para conocer la música desde adentro, no como intérprete, sino como rearmador de esa música que me soltó la mano para poder escribir después otras cosas yo, cosas más mías. Ahora, yo creo que es fundamental conocer para un guitarrista esa música que no es para guitarra, y la mejor forma de hacerlo es a través de la transcripción, absolutamente. A no ser que tú también te muevas en el mundo del teclado y te manejes en las técnicas de poder tocar la música para clavecín o de órgano, o no sé. Pero yo creo que es bueno revisar esa música y recrearla a través de la guitarra solamente por el hecho, además de poder tocarlas y ofrecerlas a un público, es conocerla desde adentro, es darle vida a una música que tú nunca vas a tocar como intérprete, pero tienes la posibilidad al transcribirla. Y te sirve para conocer tu propio instrumento. Y te sirve también para exigirte a ti desafíos técnicos, que a veces no se pueden lograr. Como haces un trino en clavecín es distinto al trino en un laúd. Entonces, ¿cómo lo adaptas? Si lo haces con, no sé, como campanela, a dos cuerdas, si lo haces ligado, si lo haces como... Hay un desafío también interpretativo, no solo de la construcción de la obra y conocerla en su génesis como compositor, sino también como intérprete. En ese sentido, las transcripciones que yo he hecho de obras, sobre todo de música antigua, son más como ejercicios que otra cosa, ¿eh? Son ejercicios de aprender oficio. Así las veo yo, por lo menos. Oye, una vez me contaste de las carreras que habías estudiado, porque partiste estudiando interpretación con Sí, Luis López y después cuando, ya... mira, yo no terminé la carrera de guitarra, no la terminé, no egresé, me faltaron 2 años. Y yo tuve una crisis vocacional con la interpretación. Bueno, yo desde chico también yo quería estudiar composición, y
Y cuando salí del colegio, a los 17, 18, seguí estudiando guitarra y empecé a tomar cursos de la carrera de licenciatura en música. Y hice las dos carreras en forma paralela. Y un momento dado, el año 93, 1993, en que yo hablé con mi profesor y le dije a Luis López que iba a dejar la guitarra. Y en ese momento mi profesor se enojó y no me habló más. Y yo dejé de ir a sus clases y me cambié, congelé la carrera de guitarra, quedándome 2 años para el título, para salir, porque eran 10 años en esa época, ahora se hace, no, eran 11 años, eran 6 básicos y 5 superiores, estamos hablando de la década de los 80. Y me quedaban 2 años y me cambié de carrera, entré a estudiar con Juan Lehmann composición. Eso fue lo que hice. Y nunca más fui a una clase de guitarra, por lo menos con López, por muchos años, y me dediqué a estudiar composición y a componer. Y terminé la licenciatura en música, sí, y la licenciatura en composición. Murió mi profesor, Juan Lehmann, falleció, lo terminé con Rolando Cori, y estuve trabajando en música, haciendo jingles, haciendo clases particulares de guitarra para pagar el arriendo. Yo vivía con mi pareja en esa época, solo, primero, después con mi polola de esa época, y había que trabajar, y estuve como 3, 4 años trabajando en música hasta que me puse a trabajar y a estudiar, porque llegó la posibilidad de estudiar canto coral, ¿no? Fue un vuelco interesante porque a mediados de los 90 yo iba caminando por una calle en Ñuñoa y escucho sonar música para órgano en una iglesia luterana que está en Ñuñoa, ahí en calle Tula Almeida. Estaban tocando Bach, y yo esperé afuera hasta que saliera el organista, hablé con él, me dijo que hablara con el pastor luterano, y le propuse que si me dejaba ir a estudiar día por medio en el órgano, yo los domingos podía tocar para el culto, para las misas que hacían ellos ahí, el culto luterano. Y me dijo, bueno, ya, y ahí armé un coro en esa iglesia, y empecé a trabajar de Kapellmeister porque después me empezaron a pagar. Sí. Empezaron a pagar, hacían una vaca entre los feligreses y me pagaban todas las semanas que iba, me pagaban un poquito. Y empecé a hacer preludios corales, a armar las canciones de ellos un poquito más polifónicas. Todo me empezó a picar el bichito del canto coral, porque vi en el canto coral y en los coros una herramienta social, sobre todo, y asequible para todos, digamos, a trabajar con coro, y me puse a estudiar coro, me puse a estudiar dirección con Juan Pablo Villarroel en el Teatro Municipal de Santiago, que él venía llegando de Alemania, de haber estudiado con un maestro alemán muy bueno, y su estilo era el que me gustaba a mí, la batuta de música antigua, música de Hans Schutz, madrigales, palestrina, Tomás de Victoria, y estudié con él 3 años. Y ahí la guitarra casi no la pesqué tanto. Fue unos 3 años de mi vida donde yo toqué muy poca guitarra y prácticamente no estudié, y por supuesto no di ninguna presentación ni concierto, y me dediqué a estudiar dirección coral. Y bueno, y desde entonces, desde el año 2000, que terminé mis estudios de dirección coral, que compatibilizo mis 2 facetas, pues, la de director de coro con la de profesor y guitarrista, profesor de guitarra y guitarrista. Y coincidió también cuando me vine a Chiloé, que fue el año 2004, 4 años después, a trabajar justamente con coros. Por eso llegué a Chiloé, no por la guitarra, llegué por los coros. Así que esa es una confesión, yo no terminé guitarra. No tengo el título, me faltaron los últimos 2 años. Básicamente porque cambié de especialidad musical, siempre seguí tocando, pero dejé la carrera de intérprete por la licenciatura en música y composición, y después por el canto coral. Ahora recién estoy madurando un poco. Senté cabeza y ya tengo claro lo que hago como músico, pero antes no lo tenía tan claro. ¿Y cómo se te ha dado la composición para composición en general? Para guitarra sola, para dúo de guitarra, para coro. ¿Cómo se te ha Mira, dado? curiosamente, yo tengo el closet y los cajones llenos de composiciones mías, de las cuales han tocado la nada. Y yo te digo que, no sé, pues un 10%, un 7% de esas piezas son para guitarra. La mayoría no son para guitarra. Curioso. Pero he compuesto muy poca música para guitarra.
Ahora en Chiloé he compuesto más música para guitarra sola y para dúo de guitarra, pero la mayoría de mis composiciones eran de cámara, orquesta y coro, eran obras grandes, partituras grandes. Eh, bueno, y por mi trabajo acá en Chiloé también he tenido la necesidad de componer música coral, mucha, y ahora con la orquesta también he estado componiendo mucha música estos últimos años para orquesta. Y la composición para la guitarra, he compuesto eh, algunas cosas para algunos amigos guitarristas, para el Lucho Landini o para el Romilo Orellana, que son amigos míos, y, y ellos no las han estrenado nunca, las han tocado, me han mostrado, me han consultado sobre las obras, me han consultado algunas dudas de cómo se toca esto, no sé qué, pero no, hasta ahora nada. En ese sentido, han tenido mucho más, comillas, éxito mis composiciones que no son para guitarra. Se han podido tocar, se han podido estrenar. Eh, Ahora justamente estoy con harta pega con la composición porque yo trabajo con un grupo de música contemporánea que se llama NES, Núcleo de Experimentación Sonora, que lo dirige el flautista Alejandro Lavanderos. Con él estamos trabajando ya un año y medio y hicimos un festival en Ancud, se hizo un festival de música donde nosotros participamos con 6 obras, una obra mía, y ahora en octubre, en forma virtual, con el músico Cristian Galarce, que nos va a ayudar con toda la parte técnica y tecnológica de cómo hacerlo, este concierto online. En octubre estrenamos 2 piezas más mías con el NES. Entonces estoy más metido en el ambiente más de cámara, en el punto de vista de la composición, que en el solista de guitarra. Así que estoy al debe con las composiciones para guitarra, de todas maneras. ¿Y cómo se te da la música contemporánea en general? ¿Tú lo ves más como la realidad que te tocó vivir y el lenguaje que te tocó hablar, o algo que adquiriste con la academia? Mira, claro, no hay una explicación única. Yo justifico mi música principalmente con un trabajo de honestidad con, sería un poco cursi decir con lo que uno siente, pero es una honestidad con, con un momento o por una necesidad de un momento de expresarme, y el lenguaje que uno ocupa tiene mucho que ver con las sonoridades que a uno, por supuesto, o sea, hablábamos de música antigua, por supuesto que se reconoce un poco, pese a ser música contemporánea con un lenguaje actual, hay cosas estéticas que se remontan al barroco, hay cosas del lenguaje chilote, por supuesto, que, que lo hago a propósito, ¿eh? Incluso hasta a veces artificialmente me esfuerzo un poco para que mis piezas se reconozcan más allá de lo natural para mí, se reconozca un poco la beta chilota, porque creo que uno también como músico tiene un rol de evocar lo que a uno le importa evocar. Y a mí me importa el asunto identitario y me importa mucho el sentido comunitario. Me refiero a que la música tenga cierto sentido para la comunidad donde yo vivo. Para mí es esencial que la música contemporánea no sea una música para músicos, ¿no? Que cae mucho en eso. Es una cosa bien audaz largarse a hacer música contemporánea, actual, en un lugar donde la mayoría de las personas nunca ha escuchado algo parecido y ni siquiera algo cercano a la música clásica en algunos casos, en una comunidad donde hay un porcentaje de ruralidad también grande. Es una apuesta casi surrealista, descabellada, digamos, presentar un repertorio contemporáneo. Pero fíjate que el trabajo que hemos tratado de hacer, incluso con las obras que yo hago para coro, con la camerata juvenil sobre todo, y ahora con el NES, las obras tienen una explicación y que la gente las agradece. Cuando tú les dices desde el título de la obra hasta la rítmica que usa, hasta las melodías de repente donde pueden reconocer, por ejemplo, temas populares,
no en forma tan evidente, pero que se esboce, por ejemplo, el ritmo de malaeña, o que aparezca claramente un bailable de pericona, con un lenguaje, con instrumentos, incluso a veces usando electrónica, o efectos en las cuerdas, o no sé, que la gente reconozca ese giro, a lo de ellos, a lo que lo puedan reconocer, la obra se hace mucho más amena e interesante. Y mi apuesta en la composición va por ahí, buscando un lenguaje personal, que me sienta cómodo expresarlo, pero adoptando una sonoridad que sea absolutamente reconocible. Porque si no, creo que es aumentar más la brecha en que los que logran cachar y gozar la obra musical por un conocimiento técnico, o por un conocimiento previo de otras cosas, no va por ahí lo mío. Lo mío va justamente por sorprender con lo que la gente se pueda reconocer, aunque forzándola, por supuesto, a abrir el oído a sonoridades nuevas, pero que esa sonoridad nueva no sea una estrella perdida en el espacio, sino que tenga relación con él y con su entorno. A eso apunta, y eso se trasciende en mi lenguaje musical que yo ocupo. Yo no uso o sea, lo he usado, pero no suelo hacer una serie dodecafónica exacta para que la estructura coincida con el final y después lo retrogrado. Yo no trabajo así. Yo trabajo mucho más intuitivamente, más emocionalmente, y buscando un aspecto, un parámetro en la música que la persona lo pueda reconocer como suyo, se sienta identificado en alguna medida con esa música que está sonando. Así trabajo yo, ¿no? Aún así, los recuerdos que tengo de allá es que casi siempre se llenan los espacios para escuchar música, que eso es positivo. Y dicho eso, hacemos una pequeña pausa y seguimos, Javier. ¿Te parece? Ya, me parece muy bien. Entonces ya estamos de vuelta con Javier Parragués. Y justo habíamos quedado hablando un poco de tu música, de tu rol como compositor. Y hay otra cosa que haces harto allá, que es dar clases. Y yo te conocí siendo mi profe. Antes de la pandemia, antes de estar encerrado en el campo, ¿cómo se te daba la docencia en general? O sea, yo ya sé, pero quiero que lo cuentes. Bueno, ha sido, uno le enseña, la mayoría de mis alumnos son chicos y chicas, estoy hablando de etapa escolar, ¿no? He tenido, claro, por supuesto, alumnos ya mayorcitos, 20añeros, 30 años, pero la mayoría del trabajo de docencia que estoy haciendo ahora son todos en edad escolar, vale decir, entre los 7, 8 años, los más chiquititos, hasta 18, 19, 20. ¿No? Ha sido es una experiencia de eterno aprendizaje. Yo no estudié pedagogía, yo estudié licenciatura en música, estudié otras cosas, pero no estudié pedagogía propiamente tal. Y ha sido un aprendizaje y hay un momento en esta ola de aprendizaje que uno como que se siente ya un poquito más seguro, más cómodo, siente que le está dando en el clavo a los objetivos, digamos, que uno mismo se pone, que no solo es, por supuesto, que los chicos muevan los dedos y les puedan sacar los ritmos y las notas que están en la partitura, sino que se enamoren un poco de la música, que asuman sus responsabilidades musicales con entusiasmo. Y eso lo he ido aprendiendo con todos los años que hago clases. Antes de estar en la academia haciendo clases en un lugar mucho más formal, más estructurado que una academia, hacía clases particulares de que estaba en la universidad. Y en ese proceso he logrado sentirme cómodo. Costó partir, por supuesto, pero me siento cómodo y eso
se transmite, digamos, a los alumnos. Siento que ahora tengo mucho más alumnos, casi no hay deserción, alumnos siento que hay cariño, hay retribución de parte de ellos no solo porque estudian, sino también porque me quieren, se siente, ¿ah? Eso es fundamental, hay confianza y, y mi labor de profesor y formador es lo que más me llega, más me llena. A mí, fíjate que yo siempre lo digo eso, ¿ah? Y lo digo con más insistencia estos últimos 5 o 6 años de mi vida. Lo mío es lo formativo. Los escenarios, la obra, mostrarla, las luces, el tocar en público, claro, lo hago porque es parte de mi trabajo, pero lo que más me llena es estar en la sala de clase enseñándole a los muchachos y muchachas música. ¿M? Enseñándoles a tocar guitarra, a entender qué pasa con ese lenguaje tan maravilloso, esa disciplina humana que se llama música, que no es un mero sonido que está ahí para hacernos acompañar la vida, sino también hay un sentido muy personal que cada uno tiene que buscarlo, pero que es una fuerza y una energía que hay ahí de sonidos que está haciendo algo con un sentido, y lograr conmover a esos chicos y chicas con una música, y más aún que la puedan hacer ellos, que ellas lo puedan hacer sonar, eso es lo que más me realiza. En el fondo, en resumen, lo que más me motiva, y por eso me llama tanto la docencia, es que en ese individuo, en ese ser humano que está adquiriendo ese conocimiento, le quede marcado para siempre, independientemente que se dedique o no a la música en forma profesional, en forma amateur, pero no se va a olvidar nunca que fue una experiencia de su vida donde aprendió y se sintió bien haciéndolo. Eso para mí, tan simple como eso, con eso yo ya me doy por más que pagado. Ahora, si de ahí el bichito a este niño o niña le pica tan fuerte y sigue el camino musical y lo acompaña toda su vida como profesional o que se dedique a eso, eh, con mayor razón, mucho más. Y, y pucha que hace falta, porque además hay una urgencia de canalizar los talentos que hay donde yo trabajo, en mi entorno en Chiloé, más que en Santiago, fíjate, ¿eh? Yo no sé si por experiencias de vida, por circunstancias que me tocaron vivir en Santiago, yo acá en Chiloé, incluso en la ruralidad, hay una cantidad de talento en los chicos y chicas escolares, digamos, impresionante, impresionante, y que muchas veces no se asoma, esa semillita no se puede regar de ninguna forma. Y este nicho que hay ahí en la academia es una oportunidad justamente para que asomen esos talentos, para que estos muchachos y muchachas descubran sus talentos y se enamoren de esta actividad. Y pucha, con eso yo me doy más que pagado. Y es por eso que yo estoy de lunes a viernes ahí encerrado en mi sala y soy feliz haciéndole gracias a mis cabros chicos. De hecho, esto de la pandemia, la parte más negativa que tiene laboralmente para mí es eso, el no poder verlos y compartir con ellos su experiencia todos los días, porque ellos llegan ahí del colegio, llegan ahí de la casa, y se enfrentan a la dificultad que es tocar una pieza en un instrumento, y, y eso es lo que me hace más feliz, debo decir, como músico, la parte docente, la parte formativa, y que es esencial para formar a las nuevas generaciones, además de la carga social que tiene, y importancia que tiene para la comunidad, está también esta cosa más personal, más íntima de los propios chicos, de descubrir sus propios talentos y poder expresarse. Así que eso hasta creo que estoy en una etapa de mi vida donde he descubierto eso, ¿ah? Que la docencia es lo mío, más que la interpretación propiamente tal, los escenarios y el desafío mío personal de poder sacar alguna pieza X, es eso, la vivencia musical a través de transmitir una experiencia, transmitir un conocimiento y que las nuevas generaciones lo aprecien y lo usen para algo bueno, como una herramienta de transformación para ellas y para la sociedad. Es eso. Bueno, yo doy fe, digamos, de tu testimonio, porque yo fui alumno tuyo por un corto plazo, no me acuerdo cuánto, si 7, 8 meses, no me acuerdo. Claro,
un año académico, básicamente, un poco menos, claro, 8 meses, Sí, sí. antes de que me fuera a estudiar música precisamente, pues. Y algo de lo que rescataba, de lo que rescato mucho de tus clases era que no eran solo, como tú dices, a ver, de formación técnica, era de formación integral. En muchos de los datos que me diste, para ese entonces para mí eran datos anecdóticos, casi como de cultura general, pero que después cuando uno ingresa a la universidad de música, al conservatorio o a alguna academia particular, hacen la diferencia en que te quedes o en que te vayas, porque Claro. entiendes que la música es un lenguaje y que te alimenta de una manera, digamos, a ver, distinta, pero dura por mucho más tiempo, como el tiempo en que procesas esa información, esas imágenes que te crean en tu cabeza, mucho tiempo. O sea, hasta el día de Ujú. hoy hay cosas que tú me dijiste que me sirven para las clases de guitarra, para contrapunto, para armonía, historia y análisis, que es un ramo cabezón que todos tenemos, todos los que Yo tenemos decía, música tenemos ese ramo. mm. Y, y te iba a preguntar si te costó mucho adaptarte al formato, precisamente por esto, como tú eres mucho de hablar de otras cosas que no tengan que ver con el dedo uno, el dedo índice, el anular y esas cosas, sino que también de música en sí. ¿No se te hizo muy ajeno al principio? Fue muy complejo, muy raro. Mira, yo siempre he sido una persona bien díscola, ¿no? O sea, siempre he tratado de imponer, si se quiere, mi libertad para poder enseñar, y lo he podido hacer. Em, Ahora, eso no quiere decir que yo deje de lado el aspecto técnico y que las digitaciones me den lo mismo, no, no es así. Pero cuando hacía clases particulares, en el fondo yo era el dueño de mi clase, no tenía un, no sé, pues, un Mm. UTP, ni un director académico, ni nada de eso. Y ahora en la academia es lo mismo. En el fondo, tú conoces la academia Sí, pues. igual es un experimento, en el fondo. Hay una persona que la dirige, que la administra un poco, y los profesores de instrumentos que van ahí, ellos son dueños de su clase y no hay ninguna coordinación mucho para dónde vamos, ¿m? Para bien y para mal, por supuesto. Eh, y por eso mismo es muy bueno que los muchachos que ahí van conozcan a todos los profes. O sea, por eso el año pasado fue el experimento que resultó más o menos bien, que fue hacer ramos teóricos. Yo traté de impulsar ahí y funcionó bastante bien, clases de teoría, lectura musical y solfeo. Pero más que, no solo para que los estudiantes pudieran abrir su abanico musical, sino para conocerlos a todos. Hay chicos que estudian violín o estudian trombón, que yo no conozco, los conozco en la orquesta cuando hago los ensayos, pero la docencia con ellos yo no sé cómo, en qué están, qué es lo que piensan, qué música escuchan, qué les pasa cuando tocan su instrumento, no sé qué materia les pasa el profesor de ellos. Eh, y eso para una comunidad de aprendizaje, llámese academia, instituto, conservatorio, lo que sea, eh, es fundamental, porque yo creo que de ahí nace justamente la orientación que se le da después en términos más pedagógicos, con el material humano con que uno cuenta. ¿En qué está el niño o la niña? Eh, ¿Cuáles son la visión que tiene la música? ¿Qué cosas escucha? ¿Qué es lo que le hace resonancia? eh, Porque es fundamental mantenerlo, una, entusiasmado, otra, cultos, o sea, que entiendan y aprendan la información que están recibiendo, y la otra, que muestren lo que saben y lo compartan con todos. Y en ese sentido, encuentro que en la academia se está haciendo un bastante buen trabajo. Bueno, ahora nos pilló la pandemia y todo el cuento y se fue todo a la chuña, Sí. pero creo que por ahí va, para mí, como profesor, el entusiasmar y el mostrar estos conocimientos de una forma natural, no como con una competencia con el otro, quién sabe más, qué música es más linda que otra, tasar, medir, echar alumnos, aceptar alumnos, seleccionar alumnos, eso no se da en la academia. ¿Te fijas? Entonces, Mm.
así yo veo una pedagogía exitosa. Creo que en todo aspecto, no solo en la música, en cómo se enseñan las cosas. Impulsar, suena feo decirlo, pero hacer creer un poco al alumno de que nació de él, ¿m? Como ir empujándolo sin que se dé cuenta, mostrándole sin forzar, pero forzándolo, o sea, tratar de que adquieras las disciplinas pertinentes, todo eso, pero de una forma tan sutil, tan simpática, tan amorosa y tan cordial, que fluya naturalmente. Es como una de mis facetas, yo no sé si tú sabes, yo hago Aikido, que es un arte marcial Sí. japonés, tiene que ver con el fluir naturalmente, cosa que me ha servido también mucho para la docencia. Así que no me ha costado, como dices tú, adaptarme a estructuras, porque en el fondo esas estructuras, en el caso de mi experiencia docente, no están ahí para frenarte. Tú tienes la libertad para trabajarla y hasta ahora el grupo de trabajo de docentes que ha tenido la academia ha funcionado bastante bien en ese aspecto. Estoy contento con eso y agradezco también que se me dé la libertad y para poder trabajar a mi manera, con mis metodologías, con los chicos y chicas de la academia. Sí, eso. Y volviendo un poco a tu faceta de intérprete, que igual es algo que ahora yo creo que casi todos hemos dejado, o sea, yo como estudiante no, pero no sé, yo igual me hago mi microsueldo tocando, entonces, eh, pero creo que todos hemos parado de hacer esas cosas por obvias razones. Uh -huh. ¿Nunca se te pasó por la cabeza hacer conciertos online? Tuyos, solo. Sí, se me ha pasado por la cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Además, lo que pasa es que también estoy metido en una máquina de trabajo que, que quita tiempo para esas otras cosas, el tocar, el Mm. dar conciertos. Yo normalmente hago como 2 o 3, no hago más conciertos en vivo, presenciales al año, y algunas otras presentaciones donde no es un concierto, sino me piden que solemnice un acto, que toque unos 15 minutos, algún par de piezas. Eh, pero fíjate que el año que pasó, eh, se dio que toqué mucho más que otros años, pero no solo, sino haciendo música de cámara. Toqué, Sí, por pues, ejemplo, con el NES. claro, con el NES, también con algunos profesores, profesor de violín de la academia, hicimos algunos dúos y tocamos en la Biblioteca Pública de Castro, no como concierto, sino justamente tocamos como media hora para un lanzamiento de un libro, por ejemplo, cosas así. Y con el NES hicimos 2 sesiones, dos conciertos en Ancud, en distintos lugares de Ancud, en el Teatro Municipal de Ancud y en la iglesia, de música contemporánea, estoy haciendo música de cámara. Eh, Fíjate que debo confesar que la interpretación igual a mí me causa cierto grado de estrés, que a veces le saco el poto a la jeringa, digamos, trato de no caer en eso. Cuando doy conciertos es con repertorio que me siento bastante seguro de dar, no me meto en camisa estrecha y quiero tocar por tocar y por mostrar, no. Eh, Generalmente hago conciertos cuando estoy preparado para darlo y me siento cómodo hacerlo, con la seguridad de no estresarme mucho, ni no volverme loco, digamos, ni dejar de lado todas las otras actividades que también me gusta hacer. ¿Mm? Lo hago así en forma más cómoda. ¿Mm? Pero como te digo, sí, he pensado hacer conciertos online, justamente con música que encuentro que me sale relativamente bien y que pasado el juicio también de otros colegas que sí, efectivamente les gusta cómo lo toco, y, y con mucho pudor, sí, yo creo que es probable que en los próximos meses grabe algunas cosas y después las edite y todo y haga como una especie de una hora de yo tocando música solista para guitarra. Es probable que así sea. ¿Mm? Y en general, con qué repertorio te has sentido cómodo a lo largo de tu vida de músico?
Mira, yo la mayoría de los conciertos que he hecho no han sido temáticos, han sido como evolutivos, como tratar de abarcar un repertorio amplio dentro de la guitarra clásica. No me voy a poner a tocar guitarra flamenca o jazz o cosas así, no porque no me gusta, porque sí me gusta y escucho, pero no es porque no sé hacerlo quizás tan bien y no la conozco tanto, ¿no? Para tocarla. Pero dentro del repertorio de guitarra clásica, eh, la mayoría de mis conciertos es una muestra de música de Renacimiento, barroco, clásico, romántico, contemporáneo, y siempre dejo la música latinoamericana para el final. Música latinoamericana, me refiero a música que tiene entidad casi folclórica, digamos, qué sé yo, valses de Lauro, algunas lloros o mazurcas de Villalobos, eh, Gentil Montaña, piezas chilenas, Chicoria Sánchez, no sé, alguna cosa así, porque en el fondo es agradecer a la audiencia con un repertorio muy conocido por ellos y que yo sé que lo van a disfrutar. No sé si a ti te pasa cuando tocas, pero la música latinoamericana, al menos en Chile, bueno, y en Europa también, eh, es muy bien recibida, ¿eh? Le gusta mucho al Sí, público que uno toque música latinoamericana. Además, el repertorio para la guitarra que hay en los países del vecindario es notable, pues, o sea, es muy rico y muy variado, muy rítmico, muy alegre, y también muy profundo. Entonces, un repertorio que yo siempre dejo para el final en un concierto, música latinoamericana, de todas maneras, eso es parte esencial. Renacimiento, barroco y música latinoamericana. Y lo que pasa en el medio, romanticismo, posromanticismo, música española, también ahí voy eligiendo, pero los extremos son obligados para mí, lo muy antiguo y lo latinoamericano. sí, a mí me pasaba algo parecido. O sea, en algún momento dije como que la guitarra estaba hecha para tocar música antigua y música latinoamericana, iberoamericana, perdón, Uh -huh. porque sentía que eran las músicas más idiomáticas para el instrumento. Uh -huh. Y trato de llenar de eso las veces que toco, porque siento que por ahora en esta etapa de estudiante no se me da tan bien el clasicismo y el romanticismo me suena un poco a chino cuando yo lo toco. No, no porque a mí no me guste, sino porque siento que hay algo que no cuaja. Pero no así esas otras dos músicas que vendrían a ser del barroco hacia atrás y la música de raíz latinoamericana. Uh -huh. Siento que uno como estudiante tiene más de dónde defenderse. Sí, Yo o igual lo esta adjudico que fuiste mi profe. No sé por qué. una mala Lo de la música influencia. antigua. No, lo de la música antigua te lo adjudico. Como que de ahí se me pegó. Oye, hay cosas maravillosas. Yo he estado trabajando ahora estudiando piezas de laudistas alemanes que no son Weiss, son, no sé, Finger, Gottlieb Barón, no sé, Reusner. Hay unas joyitas, pero espectaculares que no se conocen mucho, originales para la UD, y son unas preciosuras tocar. Y son harto difíciles, tengo que decir, técnicamente. Y con harto desafío para solucionar problemas también. Problemas técnicos, pero también musicales, de fraseos y cosas pero son unas joyitas. Así que te recomiendo que estudies harta música antigua porque ahí hay una escuela, pero súper buena para entender no solo cómo tocar, sino también cómo escuchar. ¿Mm? Es súper Mm. fascinante la música de esa época. Oye, y respecto a la pregunta anterior del concierto online, ¿Mm? eh, ¿dónde lo publicarías? Porque hasta hace poco hiciste una cuenta en Facebook, Sí, ¿cierto? mira, yo Facebook uso re poco y abrí hace poco y lo uso poco. Yo soy tuitero empedernido, el Twitter no sirve mucho para postear cosas de video, pero estoy ahí. No, yo creo que yo haría YouTube, subiría algo a Ya. YouTube, no sé, creo yo, no, en realidad yo soy súper poco computín, súper poco tecnológico. Eh, en YouTube hay un video mío, me acuerdo de un concierto que yo di en Dalcagua, en una iglesia, pero no sé si está completo, que tocó música de Gaspar Sanz y de algunos otros barrocos por ahí. Ahí me Ya. acuerdo en YouTube. Yo creo que YouTube usaría para grabar cosas, pues lo subiría arriba, no sé, no lo sé. Ya, La verdad yo no... Instagram está descartado. ¿Ah? Instagram está descartado, entonces. No, no.
Que no ¿no? cacho. De veras que yo soy Ah, ya. súper ignorante. No soy súper ignorante. Supongo que el YouTube, o sea, el Instagram se pueden subir videos, sí, ¿no? Fotos, Sí, videos, es pues, para eso. Sí, ya, es que sí, pues, a ese nivel de ignorancia y de guasitud te digo yo, pues. Yo no sí, cacho. pues, no, lo que pasa es que mucha gente está haciendo los conciertos en vivo en Instagram. En Mi vivo, mi ya. amigo el Sebastián Carrasco hace sus conciertos de tiorba improvisados de repente. Ujú. Improvisados me refiero a que avisa con una Sí, claro. hora de antelación. Ya. eh, y los hace cortitos. Entonces, eso igual ¿Y es por qué una formato? ventaja. ¿Por qué plataforma? Por Instagram. Por Instagram haces un en vivo, un directo. Ya. Y te pones el celular y, bueno, él lo que hace es, para que lo sigan al Sebastián Carrasco, toca tiorba y guitarra, pone el programa como comentario destacado, así como en YouTube, pero en Ujú. Instagram, y ahí uno sabe qué es lo que está tocando, que la última vez tocó Robert de BC, si no me equivoco. Ya. La última vez que Mira qué lo bonito. vi, porque creo que ha hecho Ujú, otros a los que no ujú, asistí virtualmente. ujú. Eh, Da esa pequeña experiencia como que uno igual escoge en el momento en el que Sí, uno lo hace. sí. Bueno, el Facebook también tiene Sí, esa pues. posibilidad de transmitir en vivo, digamos, en streaming y todo eso. Sí. Mira, le voy a dar vuelta porque igual hay algunas piececitas ahí que he estado estudiando que sería bonito mostrarlas. ¿M? Y Sí, poder pues. armar alguna especie de mini concierto primero y después, si me envalentono, y hago algo más extenso, no sé. Pero sí, Sí, por sí, pues. supuesto que te voy a avisar y lo voy a promocionar. Ujú. Sí. Sí, pues y en este podcast Pulsaciones, que va a estar en mi cuenta de Instagram, o sea, no lo voy a subir ahí, pero ahí lo promociono. Y en el otro podcast del que participo, Vida de Músico, obviamente te vamos a hacer promoción Ujú. para que lo escuches. Sí, pues. Y ya, ya despidiéndonos, ya terminando con esta entrega de Pulsaciones, ¿dónde te encuentran? Específicamente en Twitter. ¿Cuál es tu cuenta? Porque yo creo que por ahí vas a avisar primero. Sí, mira, mi cuenta en Twitter se llama Parragués Guitart, que son mis dos apellidos. Curiosamente, el apellido de mi madre es Guitart y me dedico a la guitarra, pero bueno. Mm. Parragués con Z, Guitart como guitarra en inglés, pero le agregas una T al final. ¿Sí? Guitar con T. Eh, arroba siempre isla, me llamo Ya, mi nickname es Parragués Guitar, pero mi arroba es arroba siempre isla. ¿Mm? Eh, Tuiteo de todo, no solo cosas musicales. Ahí me pueden encontrar. Y en el Facebook, que es como una novedad para mí, porque nunca me cargó, o sea, siempre me cargó Facebook, lo encontraba medio promiscuo, como que hay mucha chimuchina, hay una cantidad de cuestiones que no, bueno, al final, por obligación prácticamente, abrí una cuenta Facebook por mi grupo de Aikido, que publicaban cosas que yo quería ver y estaba todo en Facebook. Y claro, ahí mi nombre es Javier Parragués. ya. Así que por Javier Parragués aparezco ahí en el Facebook. Y pucha, te estaré avisando si es que hago alguna concierto. Lo que sí va a salir, y eso te voy a avisar ahí para que lo veas, es cuando salgan los videos del NES tocando. Es un sexteto, Ya. entre los sextetos que hay una guitarra, la guitarra la hago yo. ¿Mm? Y eso va a salir ahora luego. Va a salir. De hecho, ya salió ¿dónde? Me enviaron un link donde aparece una obra de Cristian Galarzi, que es una obra contemporánea, que es una composición de él. No aparecen los instrumentistas tocando, pero se escuchan porque es un video, es arte visual, es una instalación visual, ¿ah? Con Mm, imágenes que ocurren con electrónica, guitarra, acordeón, flauta, son 5 instrumentos. La última obra de Cristian Galarce. Y como te digo, ahora, las próximas semanas van a salir 2 piezas más y en octubre van a salir obras mías también. Y ahí van a estar ya. los músicos, nosotros en cámaras, así, en distintas pantallas, tocando. ¿Mm? Y eso, Ya. bueno, por supuesto que te voy a avisar. Sí, pues, el NES, yo sé que no me sé la arroba de la cuenta de Instagram, pero lo pueden encontrar como NES Chiloé. Claro, Yo lo sigo.
Bueno, lo voy a dejar abajo en la descripción del Bueno, ahí se va. podcast. De todas maneras, eso lo administra el director, que Lavanderos, el flautista. Sí. Bueno, y entonces, dicho eso, te agradezco que hayas aceptado la invitación y estos momentos para hablar de guitarra y otras cosas. Fue un Y para placer a mí. ponernos al día. Me encanta hablar, me encanta contar cosas que a mí me apasionan, como la guitarra y la música. Y también me apasiona reencontrarme con los queridos personajes que significan algo en mi vida, pues, como tú, que te estimo mucho, no solo como alumno, sino como guitarrista y persona. Y te agradezco que me hayas contactado y que también podamos haber conversado, poder verte, saber un poco más de ti. Y saludos por allá, pues, al norte, y que te vaya muy bien con este ciclo de conversaciones y en tu carrera como músico. Gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti y despedimos esta entrega de Pulsaciones. Hasta luego.